¿Listo? Listo, ya está, ahora Muy sí. bien. En todo, están en todo. Bien. Bien. Decía de por qué se deben y desarrolla el significado de varios. Entonces yo les pregunto, ¿no? Dejar de compartir. Los plantean en temáticas porque pensar qué elementos los que intervienen en la situación cuando definir que lleva a pensar puede ser en la vida diaria. Esto es un desarrollo de ejemplo en relación a comprar cosas, ¿no? Lo que acá que tiene todo plan, de la representación de un terreno, como lo pongo en perspectiva de lo temporal y de lo espacial, ¿no? Es decir, bueno, en concreto, hace un recorte. Esto es lo que yo quiero enseñar. Y entonces, cuando me siento, sí, ¿alguien habló? No, fue un sonido. Cuando me siento a pensarlo, entonces a organizar este plan, me permite tener visible, ¿no?, los elementos tiempo y espacio que debo tener en cuenta. También otra de la planificación con la anticipación, ¿no? Esto de una cosa. Entonces me permite tener en cuenta algunos elementos y de preparar algunas cosas, ¿no? Que si éramos en lo espontáneo y en la improvisación, tenerlo por antemano. Y la tercera característica es el carácter de intento o de prueba, ¿no? Cuando hace referencia a este punto, dice es que debemos pensar que el plan, la planificación, proyecto, el diseño que elijamos para planificar, nos da la posibilidad de que se pueda ir modificando en la medida que se va, ¿no? Cuando da el ejemplo de ir a comprar al supermercado y ir pensando las cosas que tenemos que comprar, entonces organizamos una guía y pensamos en el menú que vamos a hacer en casa, y cuando llegamos a la góndola nos encontramos que las milanesas del corte de carne que queríamos no está, tenemos que ahí tomar una decisión y modificar sobre la marcha. Modificar sobre la marcha, cuando hablamos en términos de planificación y hablamos de enseñanza, no es que sale cosa por cualquier cosa, sino sí, es una modificación que se toma ante una eventualidad, ante aspectos de la realidad, ¿no? Que ahora los vamos a ir viendo en el desarrollo del Power, pero que tienen siempre la base de lo que planificamos. O sea, si pensamos en el ejemplo de la milanesa y del supermercado, lo que fuimos a buscar eran elementos para poder organizar nuestro menú y para comer. A lo cual, si no consigo milanesas o de ese corte y tengo que pensar en otro corte y no consigo ninguno de los cortes para hacer milanesa, tendré que tomar ahí mismo la decisión de identificar para qué nuevo menú voy a pensar para hacer. Bueno, lo mismo pasa en el aula. Uno cuando planifica, cuando el docente planifica en soledad, tiene en cuenta ciertos elementos, le permite ver gráficamente hacia dónde quiere ir, esto le da la posibilidad de anticiparse en relación a, para llegar a tal punto y a tal objetivo necesito organizar esto y aquello, pero
que cuando llega al aula y se presentan distintas variables, tiene que entender que seguramente va a haber cosas que se van a modificar y que las va a tener que volver a plasmar en una nueva, digamos, en la modificación de esta planificación, que no tiene que ver con la improvisación, pero sí tiene que ver con este carácter de prueba o de intento, como dice el texto de Gears, que es, bueno, saber que no es estanco y que puede ser modificado. Y eso no pierde el carácter del objetivo que tenía inicialmente. Después, cuando lo pensamos en el campo de la enseñanza, ellos nos dicen, bueno, ahora pensemos en el campo de la enseñanza y esto es lo que les venía diciendo, lo hacemos para visualizar cómo se desarrollan las situaciones de enseñanza, ¿no? Es decir, de qué manera se realizará la representación de ciertos contenidos, estos contenidos en relación siempre de los contenidos que extraemos de los diseños curriculares, ¿no? ¿Qué acciones de enseñanza van a favorecer los procesos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, ¿no? Sin perder de vista que también supone la posibilidad, como decíamos, de realizar modificaciones, rectificaciones o cambios sobre la marcha, pero sin perder el objetivo. Estas decisiones que toma el docente, como pueden ser abordar o seleccionar o jerarquizar contenidos o actividades, en esto de la modificación sobre la marcha, no se toma solo de criterios técnicos, y esto es importante saberlo, no es que hay una receta que hay que seguir, ¿no? Sino que en realidad se supone que se pone en juego diferentes razones políticas, éticas y personales. Y acá nos lleva, ¿no?, a pensar en esto que pongo acá en el Power, ¿no?, que es importante situar que los maestros y las maestras al momento de realizar una planificación y luego llevarla a la práctica y desarrollar la situación de enseñanza, las realiza en un contexto, o sea, en una realidad que está atravesada por múltiples condicionantes que pueden favorecer o obstaculizar esa situación de enseñanza. Pero bueno, es algo que se pone en juego cuando un docente piensa algo, lo lleva al aula e interactúa con sus alumnos. Sin dejar de lado estas variables y las exigencias del propio sistema educativo, el docente tiene, a través de la planificación, a ver, silencia el micrófono porque se hace interferencia. ¿Hay algún ruidito ahí en display? Sí, decime. No se ve el... Bueno, igual es más o menos lo que les vengo diciendo. bueno, Ahora nos vamos a fijar. Listo. A ver, igual buenísimo que me avisaste. A ver. No, porque justo hablabas del Power y no se estaba viendo. Sí, porque en realidad es, a ver, avísenme, ¿se ve? Como seguir viendo, siguiendo y tomando nota. Vamos por esta diapositiva. ¿Ahora se ve? Sí, sí. Sí, ahora sí. Bueno. En la anterior cuando estaba hablando, ven, acá les había puesto, cuando comienza a definir la planificación, enuncia características, y acá están: cualidad de representación, de anticipación, de carácter o intento de prueba, y en el próximo, que empieza a aparecer acá, que es lo que les venía con los condicionantes, ¿no? Esto de que la planificación es una oportunidad que tiene el docente para representar la complejidad de todos los elementos que participan en el desarrollo de la tarea áulica, ¿no? Y que le permite desarrollarlas, orientarlas y dirigirlas, sin olvidar que puede existir alguna modificación, ¿no? Y entonces acá los que les ponían el Power es más arriba, se expresó que cuando el docente intenta representar esa complejidad de los elementos que intervienen en la situación de enseñanza y las hace acción, se encuentra con diversas restricciones. Se puede decir que el docente entonces no es completamente autónomo o libre de las decisiones que puede tomar. Siempre está condicionado con algunas de las cuestiones que tienen que ver
con el espacio, con el tiempo, con los contenidos, con el diseño, con las cuestiones del contexto áulico, del contexto institucional, del barrio, de la comunidad, del momento específico que está atravesando ese país. Digamos, hay un montón de condicionantes. Acá estos autores, uno que enuncia es el condicionante de la planificación en relación al carácter social e histórico de la situación de enseñanza, ¿sí? Y entonces habla de esto el texto, ¿no? Dice, bueno, cuando el docente piensa su planificación, extrae el contenido, lo piensa en tiempos y espacio, se acerca y lo lleva al aula y desarrolla la tarea, lo está realizando en un contexto, como les decía, en un contexto social e histórico de la institución, de la comunidad en la que esté inserta, de la jurisdicción, del país, del mundo. Bueno, pensémoslo, ¿no? Cómo es la organización o cómo fue la organización este año de los docentes en una situación de pandemia mundial, valga la redundancia. Se modificó el esquema, se modificó este contexto que antes era presencial y ahora tuvo que ser virtual, que la virtualidad dejó de ser una herramienta para convertirse en un contexto. Bueno, ese es un condicionamiento de la planificación, concreto, drástico, si se quiere llamar así también. Pero si no hubiese sido drástico, digo, si pensamos en el ciclo 2019, 2018, también las planificaciones de los docentes, lo que pensó el docente para trabajar adentro del aula también estuvo contextualizado en otro momento social, en otro momento histórico, pero que también determinó elegir tal o cual actividad, elegir o jerarquizar tal o cual contenido a enseñar, ¿no? Y de la manera de enseñar. Así que para los que leyeron el texto van a poder ir siguiéndome con lo que les vengo diciendo, y para aquellos que no lo hicieron, léanlo, y va a estar bueno una relectura para los otros como para que puedan volver a hacer foco en qué nos decían estos autores en el desarrollo de estos puntos. El segundo condicionante que trae Silvina Gears tiene que ver con el docente, ¿no? El condicionante de la planificación que realiza el docente en relación a que es un carácter complejo en relación a la situación de enseñanza, ¿no? Y enuncia algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, el primer punto que enuncia dice: la enseñanza se anticipa o dirige fundamentalmente a partir de ideas reguladoras, ¿no? Y cuando lo amplía de que el docente, cuando planifica, cuando piensa qué enseñar en el aula y cuando trabaja en el aula, o sea, cuando presenta su tarea para que la desarrollen sus alumnos, está orientada desde ciertas intuiciones, desde ciertos supuestos filosóficos, desde ciertos criterios personales, y seguramente leyeron, y si no, por ahí les traigo mi reflexión. Esto me hace acordar mucho a lo que tiene que ver con el texto de Ana Quiroga, Matrices de Aprendizajes, ¿no? O sea que cuando uno se sienta a planificar, más allá de que recurre casi a los mismos elementos, siempre va a haber alguna diferenciación de un docente al otro, porque le pone su impronta. Y esa impronta tiene que ver con estos criterios personales, con estos supuestos filosóficos, con estas intuiciones y esta manera que aprendió a ser alumno y a ser docente, ¿no? Después, otro de los motivos que plantean dentro de este segundo condicionante son las situaciones de enseñanza multidimensionales. Les puse, ven, el primer condicionante lo encuentran en la página 8, el segundo en la página 9, ¿no? Y les va ahí abriendo y dando ejemplos y explicando cuáles son estas cosas, ¿no? Que condicionan cuando un docente se sienta a planificar, ¿no? Y cuando habla de
lo multidimensional y de lo complejo, se refiere a estos elementos personales, materiales, culturales, afectivos. Entonces, ahí ya nos otros elementos, ya nos trae la relación de lo cultural y nos trae la relación de lo afectivo, también dentro del aula y también al momento de planificar y al momento de desarrollar una tarea, también se ponen en cuestión estas cosas que tienen que ver con lo afectivo y con lo emocional, ¿no? Otro de los motivos y de los elementos del segundo condicionante son las situaciones de enseñanza que se presentan de manera simultánea e inmediata, ¿no? Y el docente puede prever algunas acciones, algunas cosas a considerar, pero lo que es cierto es que le es bastante dificultoso, bastante contradictorio, ¿no? De poder atender a la diversidad y a lo individual de cada uno de los cuando el mismo sistema educativo, más allá de las reformas y de los intentos que vienen haciendo los diseños curriculares de repensar las prácticas, es cierto que continúa casi como indirectamente pidiéndole al docente dar de manera simultánea algunas tareas y algunas actividades, ¿no? Y entonces eso también hace dificultoso de ver cómo hace para la previsión de todas las acciones en función de darle a cada uno necesita, de poder pensar esas actividades y esas tareas que trae de una manera más llamativa, más constructivista, más que le permita estar en relación a los intereses de los alumnos, ¿no? Y a los estilos de aprendizaje de los alumnos. No todos aprenden de la misma manera. Hay quienes tienen un estilo en el que se apoya más en lo visual, otros en lo auditivo, otros sinestésico, otros corporal. Cada uno tiene un estilo distinto para aprender. Y es, Quedan 2 minutos. ¿Volvemos a entrar? sí, Bien. volvemos a entrar. Va a ser la última entrada y va a ser cortita porque tengo que dar espacio para el programa de radio. Y Buenísimo. uno de los últimos de los motivos del segundo condicionante es la enseñanza en cierta medida impredecible, ¿no? La práctica del docente en el aula no puede predecirse completamente, puede planificarse, puede pensarse, pero siempre hay un margen que va a estar librado al azar en función de las cosas que pueden acontecer en ese día en particular, ¿no? Y el último condicionante, vamos a ver hasta que se nos corte, es el que se relaciona con las distintas decisiones. A ver si se cortó o estamos todavía. Estamos todavía. Estamos. Ah, perfecto. Porque como no las veo, de los distintos niveles de decisiones y de diseños que funcionan en el sistema educativo. Y entonces acá lo que desarrollan tiene que ver con los puntos de la macropolítica, o sea, y de la administración del sistema educativo, que les decía esto a nivel nacional, jurisdiccional y regional, que son aquellos, por ejemplo, que toman decisiones en función del currículum y deciden qué contenidos son socialmente válidos y qué contenidos se van a tener en cuenta para realizar diseños y para la homologación de títulos y para darle el perfil al sistema educativo y a cada nivel o modalidad. Después,